saludo cordial a todos los que nos escuchan en este hermoso día. Quiero invitarlos a la comunidad, nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí en la sede Cachipay, Cundinamarca. Queda ubicada más o menos a 3 cuadras del colegio departamental en la vereda San Pedro. Para todos los que quieran pues ubicarnos, el teléfono de contacto está aquí abajo, lo vamos a colocar. Buen día para todos, el Eterno les continúe bendiciendo en este día tan especial. Están escuchando RSA, Restaurando las Sendas Antiguas. También nos pueden encontrar en YouTube como Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, donde encontrarán instrucción del Eterno en todas las áreas de su vida. Entonces, no se pierdan ninguno de los programas, no se pierdan ninguno de los tiempos que el Eterno permite para hablar, sino estén atentos a todas las publicaciones, atentos a lo que el Eterno ha instruido a sus siervos para hablar. Entonces, sin más preámbulos, empezamos con el programa de hoy. Antes de comenzar a decir el tema, vamos a empezar con una oración. Amado Eterno, gracias por este tiempo que nos entregas. Gracias por el privilegio, Padre, que me permite ser instrumento tuyo. El privilegio, Padre, que me permites hoy hablar de tu Torá, hablar, Padre, de lo que tú quieres traer a tu pueblo. Padre, en este tiempo estamos todos dispuestos a escuchar tu voz, porque son tiempos, Padre, difíciles, donde tú, Padre, nos pides que estemos más prestos para escuchar, que para mucho hablar, papá. Y, Padre, estamos atentos, Padre, para dejar que tú obres y hagas en nosotros, Padre, el propósito maravilloso que has dispuesto a nosotros. Hoy, amado Abba, te pido que no sea yo, Padre, ni sean mis palabras, ni mi testimonio que impacte, Padre, sino que seas tú, Padre, con tu palabra que es viva y eficaz, con tu palabra, Padre, que no vuelve vacía. Padre, abre nuestro entendimiento y revélanos, Padre, y permítenos entender y conocer lo que hoy quieres hablar. Permítenos, Padre, llegar a ese punto, Padre, de que seas tú revelando tu sabiduría a nosotros. Quizás, Padre, nuestra mente finita no logra, Padre, captar toda la maravilla y todo, Padre, la sabiduría que tú tienes para darnos. Pero permítenos, Padre, experimentarla. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que pídala. Y tú la darás en abundancia. Tú la darás, Padre, no poquita. Ayúdanos, Padre, a ser fieles tuyos y poder tener esa sabiduría, Padre, que te estamos pidiendo hoy, papá, para poder entender los misterios de tu Torah. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, entonces, hoy hablaremos de un tema muy impactante, yo creo que para muchos, como lo fue para mí, y es cómo ser libre de la iniquidad del Padre. Eso vuelvo y repito. El tema de hoy es cómo ser libre de la iniquidad del Padre. Para empezar con este tema, primero debemos conocer qué es la iniquidad, de dónde proviene, por qué habla de iniquidad. La iniquidad viene del Strong, por si lo quieren anotar, si lo tienen para anotar, si lo tienen para buscar, así como ustedes quieran. El Strong 5771, que bueno, se lee Avon, perdón. Y Avon viene de un verbo, de una raíz del Strong 5753, hebreo por supuesto, Abba, que significa actuar perversamente, agobiar, cometer iniquidad, hacer inicuamente, maldad, pecar o torcer. Entonces vamos a centrarnos un poquito en la palabra torcer,
Y yo quiero que vayan conmigo a Miqueas 3:9. ¿Qué dice? Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Aquí también pervertir se usa como torcer y tuerces todo lo derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo único que nos lleva a enderezar el camino, nuestro camino? La Torá, la palabra del Eterno, su escritura, ¿cierto? Y el cumplimiento de la escritura, ¿sí? Nuestra forma de actuar que es en contra de la escritura, nos estaríamos desviando de su camino. Y ahí entraría a iniquidad. Entonces, quisiera hacer una simbología aquí con un árbol. Con un árbol no es plantado en un lugar donde tiene óptimas condiciones, o sea, con la luz necesaria, que le cae agua, tiene recursos naturales, ¿sí? Los necesarios, ¿no? Si este no lo tiene, se empieza a buscar por sí mismo, o sea, de tal forma que se empieza a torcer. O sea, si está en un bosque y no hay, y los otros árboles no le dejan que impacte la luz solar a él comienza a buscar, pues literalmente, o sea, comienza a crecer torcido para buscar esa luz. Y una vez torcido, si se torció ya 10 grados, entre esos 10 grados va a seguir creciendo para arriba. Y así seguirá creciendo. Entonces, y obviamente, si está ya torcido, ya no puede volverse, o sea, ya no puede, uy, va a enderezar otra vez. Porque, porque pues ya quedó torcido en esa parte, pues es difícil volverlo a enderezar. Pero según expertos, es más fácil que un árbol joven, pues con ayudas, ¿no? Por ahí veía y leía con estacas, se enderece, punta de fuerza. Obviamente tiene que ser una estaca más fuerte que ese mismo árbol, si no, tuerces la estaca. Que lo corrija mientras crece. Pues a diferencia de un árbol ya viejo, pues este árbol ya viejo pues ya tiene pegadas sus raíces y de ahí no se suelta. No, imagínense ya un árbol grande viejo tratándolo de torcer es muy difícil. Pero un joven sí, ¿sí? Si se instruye al joven su camino, o sea, instruyéndole la Torah, el joven corrige su camino. Bueno, el Eterno en su misericordia. Entonces, es necesario eh, dejarse corregir de la torcedura que hemos tenido y con la que nacemos. ¿Sí? Vamos a ir a Éxodo 20. Me acompañen a Éxodo 20. (24) No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que se arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿qué dice? Que visito, ¿sí? Cuando dice que la maldad de los padres, o sea, de los que me aborrecen, ahí la palabra aborrecer es odioso, es menospreciar, es establecer una enemistad, o sea, con el mismo Eterno. Entonces, ¿quiénes son los que, según ese versículo, los que plantan una enemistad con el mismo Eterno? Los que tienen ídolos, en otras palabras, ¿sí? Los que honran y ponen el tiempo del Eterno, robándole el tiempo del Eterno, eh, pues sobre su vida. Y cuando habla de visito la maldad, visito es que se repite. O sea, si no se corta, allí hay una influencia de que, esa misma iniquidad intenta inclinarse a la misma dirección que sus antepasados. O sea que, en otras palabras, que usted y yo nos persigue esa iniquidad, ¿sí? Si no renunciamos a eso, si no se corta, esta iniquidad hace que, o influencia para que se repita. Y así en sus generaciones, generación tras generación. Pero hasta que no se levante uno, pongo como ejemplo a Josías, y destruya toda idolatría, ¿sí? Que estábamos viendo en este versículo. Recordemos en los tiempos que sacrificaban a sus hijos a Moloch. En ese tiempo lo vemos y también en el aborto, pero también
¿Cómo sacrificamos nuestros hijos a los ídolos? ¿Cómo ustedes creen? Uno como padre sacrifica a sus hijos como ídolos. Permitiéndoles que, digamos, siendo menores de edad, usen redes sociales, vean TikTok. Sí, no estoy en contra, sí, porque son canales donde pueden ser usados para llevar la besura. Pero en una persona que es inmadura, si se mueven esas redes, se convertirá en un ídolo, porque un ídolo no solamente una imagen. Un ídolo es lo que le quita, como ahorita hablábamos, el tiempo al eterno. Entonces, eso también es entregar sus hijos a Moloch, ¿sí? Dándoles un teléfono a los 5 años. Eso es entregarle un hijo a Moloch. Porque si tú no lo instruyes bien, ¿sí? Hablo de los padres que son realmente muy irresponsables. Si no se instruyen bien, ellos se van a comenzar a torcer. Y si se comienzan a torcer, pues no se manifestará la misericordia a millares, como también hablábamos ahí en el versículo. ¿Sí? Y que dice que visita la maldad a los hijos y a los hijos. Ya haremos el significado profundo a eso. Porque, digamos, vamos a poner como ejemplo a Coré. Coré, aunque se reveló él y otros, ustedes se acuerdan si sus hijos también se rebelaron. Los hijos fueron como Josías, tu hermano, tomaron una determinación y dijeron, no, papá, usted verá qué hace, hermano, pero nosotros sí vamos a servir al Eterno. Y pues Coré murió, ¿sí? Pero sus hijos, a causa de que no se torcieron como su padre, a causa de eso, de una determinación, el Eterno tuvo misericordia de ellos. ¿Ven cómo cambian las cosas? Entonces, y aunque Coré se rebelaron, sus hijos tomaron una decisión y alcanzaron misericordia. Ahora, voy a poner también otro ejemplo como en la ciudad de Nínive. Yo sé que ese es un tema delicado, pero cuando el Eterno le dice a Jonás que vaya y predique a Nínive, pues Jonás no va porque él sabía que, o sea, viendo que Nínive era un pueblo muy malo, o sea, muy tenaz, Jonás decía, no, no, si yo voy a predicar, pues ellos se arrepienten. ¿Qué tal ese Jonás? Entonces, por eso se desvió y se torció de la palabra del Eterno. Entonces, ya cuando más adelantico que va y predica, ¿estos qué hacen? Se arrepienten. Y ese es uno de los pasos más importantes para ser libre. Porque hacer teshuva no es, no, pues cualquiera puede decir con sus palabras hacer teshuva, pero no cualquiera lo hace con su vida. Y ellos demostraron tener un arrepentimiento sincero. Y por eso el Eterno tuvo misericordia de ellos. ¿Ven? Entonces, también es necesario restituir, restablecer en tu vida y en tu casa lo que en la Torá el Eterno habló. ¿Sí? Y por supuesto, una vez escuchar hacer Shema, el Shema es también ponerlo en práctica. Eso es mantener, ¿sí? Eso es mantener restituyendo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Eso es mantener una relación directa con el Eterno. Porque si tú te dedicas a escuchar la voz del Eterno y a obedecer, pues ahí sí tú alcanzarás misericordia y tus hijos también. Porque tú repetirás la Torah a los hijos de tus hijos y tus hijos a los hijos y así se formará. Porque tú cortaste la iniquidad, cortaste lo que había empezado o lo que se había empezado a torcer. Entonces, yo quiero que también vayan conmigo a Ezequiel 18 para entender un poquito sobre este tema. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera. Vivo yo, dice Yahweh el Adón, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. O sea, ¿de quién es la justicia y quién sabe qué es lo justo? O sea, ¿quién es el Elohim supremo? Pues nuestro amado Yahweh. Entonces él dice que todas las almas son mías
como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, ¿cuál es el alma que muere? Pues la muerte vino por el pecado y el pecado por la acción. O sea, ¿quiénes son los que mueren? El que cometió esa acción. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y que cubriera al desnudo con vestido. Usted todo esto lo hace. Que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente, rectamente, no torcidamente. Este es justo, o sea, este vivirá, dice Yahweh el Adón. Mas si engendrare un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre, al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare intereses y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si este engendrare el hijo, el cual viere todo, bueno, esperemos ahí un momentico, ahí habla de que si un padre es justo, ¿sí? Pero le nace un hijo torcido, ¿ahí qué pasó? Pues a causa, pues la salvación es individual, ¿sí? Yo no puedo, yo no puedo ser justo yo para que mi familia se salve. Obviamente sí tiene unos protocolos que a través de mi testimonio muchos llegarán, a través de mi testimonio el pueblo de Israel pues retornará porque ha visto la exaltación de su nombre en mí, ¿sí? No por dármelas ni honrarme, sino por él, por su misericordia. Pero que usted esté mentalizado que si usted se convierte, pues toda su familia se va a convertir y todos nos salvaremos. Porque pues, es porque ahí sí todo el mundo se salva. Pero ahí que dice, el alma de esa alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Y dice, y si ese hijo perverso, o sea, el hijo injusto, que estamos hablando ahí en Ezequiel 18, engendrase hijo, el cual viere, tengan en cuenta esa palabra, todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no hiciere según ellos. O sea, si le nace un hijo, el cual observa, esa palabra viere es analiza, ¿sí? Pero solo analizándolo y observándolo, sin hacer lo que el padre hace, o sea, medita en lo que su padre hizo, cae en cuenta, ¿sí? Y como Esdras, como Josías, vuelve a la Torah, entonces, y no hiciere conforme a lo que su padre hizo, ¿sí? Versículo 18, su padre por cuanto hizo agravio despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, por el hijo no llevará el pecado de su padre, ¿por qué el hijo según, o no, por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿a qué vamos con eso? ¿A qué se refiere con visito la maldad? ¿A qué se refiere con que el Eterno observa el pecado del padre y visita así hasta tercera y cuarta generación? Lo que el enemigo quiere es que nosotros no caigamos en cuenta, o sea, no conozcamos su Torah, para que así como fue tercera y cuarta generación, eh, visite, o sea, se repita esta maldad, esa iniquidad, así para siempre, porque si el de la tercera generación comete lo que su padre hizo, pues caerá maldición a su tercera y cuarta generación de esa tercera generación, y así sucesivamente, hasta que alguien se levante. Bueno, yo siempre admiro mucho a ese rey Josías, porque me identifico mucho con él.
bueno, en algunas cosas, aún me falta mucho. Pero ese rey que se levanta y dice, el rey era joven, ¿tá? Donde no hubiera conocido la Torah y donde no hubiera renunciado a todos esos ídolos, sería como el árbol joven que crece torcido. Y así como sus generaciones, su abuelo que fue terriblemente malo, así como todos ellos, sería igual de malo. Entonces, entonces, ¿a qué se refiere con que se visitará? O sea, así como David, ustedes se acuerdan, y eso nuestra pastora nos lo enseñaba, así como David mató a Urias, esta muerte o esta iniquidad se demostró en sus hijos. Sus hijos se mataron unos con otros y murieron. Y obviamente muchos más pecados se repitieron, la lujuria, el desorden. ¿Y por qué fue? Porque David no restituyó. David ni siquiera corregía a sus hijos. O sea, David decía que nunca decía ni un sí ni un no, sino hágale, haga haga lo que quiera. Y no meditaba, o sea, no pensaba en las cosas. O sea, ¿qué le faltaba a David? Más intimidad con el Eterno. Y decían que era conforme al corazón de Yahweh, pero es que Yahweh no tiene iniquidad, Yahweh no tiene pecado, Yahweh no mata injustamente. Es un versículo mal usado, fuera de sí. Pero entonces, David le faltaba conocer la Torah. Porque hay cuando su hijo le dice que le envíe, que está enfermo, entre comillas, que le envía a la hermana, pero solamente era para violarla. David, yo no, ¿cómo es que David no, si era conforme al corazón del Eterno, cómo es que David no tiene el discernimiento para frenar a su hijo, para detenerlo? ¿Ven cómo es la vaina? Y así se repitió con Salomón y el linaje de David. ¿Sí? Fueron malos, Ezequías, Manasés, eh, todos ellos fueron malos a causa de que hubo esa influencia, ¿sí? De esa maldición que se pasó por medio de sus generaciones, que es la influencia para volver a repetir lo que su padre ya hizo, lo que ya en un tiempo pasado se ha intentado hacer en su vida. Entonces, entonces, pero en la descendencia de David, y vuelvo otra vez, perdón, ¿quién se levantó? ¿Quién nació para hacer frente a la idolatría? Pues Josías, que es lo que nos hablaba Ezequiel. Si uno se levanta, o sea, comienza a conocer la Torah y comienza a caminar por ahí, pero siendo un hombre determinado, sí, una cosa, porque pues, por ejemplo, Salomón empezó ahí medio bien, pero terminó más torcido que su padre. Entonces no podemos dar falsos frutos, sino si se levanta un hombre como Josías, un hombre determinado, que decide cortar lo que quería repetirse también para su reinado, pues ahí ya cambia la historia, no solamente de él, sino de su familia. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? Vamos a volver al árbol. Si se sembró la iniquidad, ese árbol, ¿cómo crecerá? Lindo, bonito, lleno de frutos. Pues ese árbol comenzará a crecer torcido a causa de que se siembra y se instruye en lo torcido. Pero si en nosotros está el obedecer a Yahweh, Él corregirá nuestra senda. Jeremías 6:16. Restaurará, ¿sí?, las sendas antiguas en nosotros. O sea, nos entregará el camino recto y correcto para caminar. Y daremos mucho fruto. Pero solo con las condiciones que estamos en este momento comentando. Quiero que vayamos a Isaías 59, del 4 al 5. Dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades, ¿sí? Iniquidad, y dan a luz iniquidad. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de esos huevos morirá.
y si los apretaren, saldrán víboras. Dice que incuban y se da a luz la iniquidad. O sea, una vez que entró la maldad al hombre, como en Adán, se quiere seguir repitiendo ese pecado de desobediencia. Y es con lo que nacemos muchos de nosotros. Muchos no, todos nacemos con ese pecado. Pero entonces, ¿qué nos habla Santiago 1? Vamos a ir a Santiago. Y ya tocando un poquito sobre Santiago, vemos que él escribe a los expatriados, a las tribus dispersas. Santiago 1, 12 al 18. Vamos a ver qué es concebir pecado, qué es concebir iniquidad. ¿Sí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta nos está hablando de nosotros, todas las 12 tribus. El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿sí?, recibirá la corona de vida que Yahweh ha prometido a los que le aman. Entonces es necesario que soportar la tentación, porque vamos a ser muy influenciados en todo lo que se ha venido repitiendo en nuestras generaciones, y resistir. Dice la palabra que muchos la usan y dicen resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso lo hemos escuchado mucho, ¿cierto? Pero la primera parte de ese versículo, o sea, el versículo completo es someteos a Yahweh, resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea, para poder nosotros resistir la tentación, tenemos que someternos al Eterno, comenzar a caminar en la Torá, porque si no el diablo coge y nos da 3 vueltas y nos manda desnudos a la casa. Con eso no se juega. Entonces, entonces continuando ahí Santiago 1:12, dice, recibirá la corona de vida, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso es que si sus padres fueron drogadictos, pues eso mismo se querrá repetir, se querrá traerlo a usted. Y el enemigo crea ese tipo de situaciones para que usted salga de la cobertura del Eterno y caiga en lo que sus padres cayeron. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tengan en cuenta ese nacer. Entonces, dice que una vez nuestra concupiscencia, o sea, caigamos en esa concupiscencia de lo que somos atraídos, de lo que somos seducidos, se repite la iniquidad. Y donde hay iniquidad se da a luz, pues esa iniquidad se da a luz el pecado. Y donde hay pecado, ¿qué hay? Hay muerte. Entonces se resume todo lo que venimos hablando. Entonces, ¿qué es necesario hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Eso ya lo estaremos viendo. Entonces, yo quiero que vayan conmigo y volvemos a tomar a la simbología del árbol, Juan 12:24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, eso pues tiene en su contexto algo profundo, pero en lo literal, o sea, pues es literal y es cierto. Si la semilla no muere, pues no va a crecer nada. Entonces, si la semilla no desaparece, pues no daremos fruto. Entonces, ¿qué es necesario en nosotros para poder comenzar a crecer en la senda que el Eterno nos quiere colocar, la que nos quiere guiar? Es necesario morir. ¿Sí? El árbol joven es más fácil de enderezar que el viejo. Por eso el Eterno, si tú estás escuchando eso, es tiempo y es el llamado para que tú mueras a ti. Es necesario morir a nosotros y volver a nacer, que es lo que tocábamos en Santiago. Si lo permitimos, Él corta de raíz. Él corta de raíz lo que nos estaba trayendo la muerte. Entonces,
porque pues de nuestros padres no solo le heredamos la cara, los dientes, las características físicas que tenemos, sino también se heredan de nuestros padres las cosas espirituales. Y pues la iniquidad es como un cordón umbilical, ¿sí? Pero en este caso es un cordón espiritual, donde en el momento de nacer o mientras el embrión se transfiere, lo que nuestros antepasados fueron grabando, como un disco, ¿sí? Entonces, y esa iniquidad es algo que atrae de forma fuerte, o sea, eso no es suavecito, eso, porque aún los niños sin ser instruidos en el pecado, ellos comienzan ya a tener como ese estado natural. Entonces, ¿por qué? Porque ya estaba grabado. Entonces, ese tipo de pecado ya estaba grabado en ese disco, y se transfiere por ese cordón. Por eso, nuestros, unos Por eso nuestros padres que cometieron, digamos, pecado sexual, los hijos se les verá la misma conducta, se les verá el mismo camino encaminado a eso, porque quedó grabado y fue transferido por ese ADN espiritual. Entonces, es necesario morir a todo eso, necesitamos morir para que el Eterno, no, para que Yeshua crezca en nosotros y gobierne nuestra vida. Muchos de nosotros nos preguntamos por enfermedades, por dolores de hueso, por esas maldiciones que cargamos y no somos conscientes que es a causa de la iniquidad que se sigue repitiendo. O sea, se sigue repitiendo en nosotros y si no se ha seguido repitiendo en nosotros, pues se repetirá a nuestros hijos lo que no hemos renunciado. Entonces, usted pregunta de dónde vienen todas esas enfermedades, pues aquí tiene la respuesta, Salmo 31, 9 al 10. Ten misericordia de mí, oh Yahweh, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de que, ahí lo dice claro, de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. O sea, todos esos dolores, todo eso que cargamos, ¿es a causa de qué? Pues de nuestra iniquidad y la iniquidad que permitimos que se repitiera en nuestra vida y que no hemos renunciado. O sea, es necesario renunciar a todo eso. No podemos esperar a que, pues ese tema ya lo toco aquí más adelante. Voy a pasar al siguiente versículo antes de que toque ese tema, porque ya pues va acorde a lo que estamos hablando. Salmo 51, 5. He aquí dice en sus vidas dice maldad, pero es iniquidad. He aquí en iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿desde dónde empieza la iniquidad? Como venimos hablando. Eso se implementa, o sea, se impacta en nosotros desde el nacimiento. Y si no permitimos que el Eterno, o sea, Yahweh lo extermine, esta comenzará a crear una enemistad que, como lo hablábamos en Éxodo 20, que alejará el rostro de Yahweh a causa de que hemos concebido el pecado. Y concebir el pecado es traer muerte a nuestra vida. Entonces, entonces es como un chip que ya se le mete a uno, que si uno se quita ese chip y, y uno no permite que Yahweh lo extermine, aniquile, eso es una vez para siempre. Usted no puede jugar con eso, que usted es libre cada 8 días, gloria a Dios. No, hermano. Usted tiene que ser libre una vez y para siempre. Usted no puede volver al pecado porque si no, usted es un falso. Usted tiene puros frutos falsos. ¿Sí? O sea, están bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. O sea, su vida está podrida si usted vuelve al mismo pecado por el cual, entre comillas, fue libre. Pero entonces, ¿cómo es la forma? ¿Cómo es los puntos necesarios para ser libre de esto? Y lo hablo por testimonio. Porque yo no, en mi gloria no. El Eterno en su misericordia me ha permitido conocer su Torah y renunciar a todo eso. Pero el primer punto y esencial, que es muy necesario, es tomar una decisión. Porque en este tiempo, eso es el segundo éxodo, sabemos que es el segundo éxodo, y muchos quieren adorar al Eterno,
Muchos quieren adorar a Dios como ellos le dicen, pero no han salido de Egipto, no han salido de su comodidad. Otros dicen, yo desde Egipto puedo adorar a Dios, como no hay templo, eso es puras excusas. Entonces, si usted quiere adorar a Yahweh en Egipto, pues usted no es libre, usted ya es un esclavo, y usted sigue siendo esclavo de ese sistema, usted sigue siendo esclavo de las iniquidades de sus padres, pero es necesario renunciar para poder ser hijo de Yahweh. O usted es hijo de Yahweh o es un títere de Hasatán. Una de dos, usted no puede ser de las dos, porque pues usted está en un espíritu engañoso que cree que puede estar en las dos. Pero si nos determinamos, ¿sí? O sea, de forma consciente, o sea, pero si nos determinamos de esto, pero si quieres ser libre, permite que el Eterno abra la puerta para sacarte de ese sistema, de donde estabas, o si en ese momento estás, permite que el Eterno te abra esa puerta para que tú seas libre. Pero eso es solo si tú quieres, es solo si tú lo permites. Pero aún en su misericordia, Él en su plan hace todo perfecto. Y Él muestra y permite cosas para que su amor sea manifestado. Eso yo lo viví. Porque mi vida era un desastre. Yo era esos frutos podridos. Eran esos frutos podridos. Y luego de testimonio para que nosotros seamos conscientes de lo que es esto. Eso no es un juego. Pero yo viví una vida muy descarriada y muy torcida. ¿Sí? Viví una vida en los placeres del mundo. ¿Sí? Caí en muchas cosas. Pero el Eterno tuvo que, tuvo que tomar la vida de mi padre para que yo pudiera entender lo que hoy entiendo. Pero yo no cuestiono porque sé que todo lo que él hace es perfecto. Y sé que es necesario que esa semilla muera para que comience a crecer un árbol recto. Y es necesario que muchas cosas mueran para que el Eterno comience a enderezar nuestro camino. Entonces, no quiero yo mover emociones, no quiero nada de eso porque pues no estamos para eso, estamos es para, dice la palabra que a causa de las transgresiones del pueblo de Israel y de su idolatría y del castigo y de la disciplina que el Eterno puso en ellos, dice Pablo que eso es para que nosotros aprendamos y no volvamos a eso. Eso es para que mis hijos aprendan y no repitan lo que ya viene una iniquidad generacional atrás. Entonces, es necesario hacer un stop en el camino. Y yo no sé si usted ese sea el momento porque a veces nuestra vida ya no sabemos ni para dónde ir. Estamos parados frente a un camino, o sea, frente a dos caminos y es momento de tomar la determinación si seguir el camino recto o, o seguir el camino por donde veníamos y por donde nos vamos a seguir torciendo. Entonces, es necesario hacer un stop, tomar una decisión e identificar la iniquidad que ha sido y quiere volver a florecer en nuestra vida, en nuestro caminar. Entonces, haga un alto ahí en el camino y piense y comience, por supuesto, eso no es de la noche a la mañana, o sea, la noche ahorita, ay, se me vinieron toditas, sino eso es de intimidad usted con el Eterno. Usted, Padre, yo quiero cambiar y quiero ser limpio y que mis generaciones sean puras y kadosh y apartadas para ti. Y Él solo lo revelará. ¿Sí? Pídaselo por revelación, lo más profundo, lo que aún no se ve y lo que aún no ha florecido, pero que no puede que no florezca en usted, pero sí en los hijos o en los hijos de sus hijos. Pero es necesario que usted le pida al Eterno esa revelación en oración, ¿sí? Eso no es como nos enseñaban en el pasado, era que uno llega recién llegadito y dice, perdóname Jesús por mi pecado, hazme libre, amén.
y listo, fui libre y le dicen a uno, vaya, siga tranquilo pecando porque pues usted ya es salvo, entonces relájese, vaya, usted ya es libre de hacer lo que quiera. Pero no, esa no es la libertad que el Eterno quiere en nosotros. La libertad en nosotros implica dolor. ¿Por qué dolor? Porque tiene que desarraigarnos, tenemos que desarraigarnos de donde estábamos para ser formados por ese alfarero perfecto y nacer de nuevo. Ese es el nacer de nuevo, ¿sí? Que Él borra, elimina todo lo que no nos sirve y nosotros empezamos a madurar. O sea, si no hay dolor, no hay madurez. Si usted no permite que Él obre en su vida, pues no hay madurez. Seguimos siendo unos inmaduros. Y se trata de hacer un arrepentimiento genuino, un teshuah, y ser constante, sobre todo en su Torah. Porque sin instrucción, tomamos el camino que no es y nos torcemos. Y entonces, como hablábamos ahorita, si usted no hace un arrepentimiento sincero, usted es un falso. Usted es un falso. Si usted sigue cometiendo el pecado, aún entre comillas siendo libre, usted es un falso. ¿Qué quiere el Eterno de nosotros? Salmo 32. Así es, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mira qué hermoso. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, o sea, sin conciencia, es que no entiendes tan claro que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Yahweh rodeará misericordia. Alegraos en Yahweh y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vuestros los rectos de corazón. Entonces, es necesario confesar con nuestra boca, y no solo confesar con nuestra boca, sino con nuestro ser, con nuestras acciones, demostrar que estamos arrepentidos y que Él perdonará la iniquidad. Ya después de haberla identificado, después de tomar una decisión, si lo confesamos y demostramos, ¿qué dice el versículo 8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, con la voz del Eterno, con su instrucción, seremos encaminados a un camino recto. Pero todo tiene una condición y eso lo estamos leyendo. Eso no es así porque sí, ni la oración de esa básica y que perdóname, amén. Listo, ya puedo seguir en lo mismo. No, eso no es así. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Joven, jovencita, hombre, mujer. Si Yahweh es Elohim, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió la palabra. El pueblo no respondió palabra. Ahora te hago la misma pregunta. Si Yahweh es Elohim, seguidle. Y si Baal, pues tuerce tu camino. O sigue así como vienes. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas alguna señal sobrenatural que llueva para arriba para que tú puedas tomar esa decisión? El Eterno te está diciendo hoy, renuncia a todo eso, lo que se quiere volver a repetir en tu vida. Si tomas esa decisión, como vuelvo y reitero, como Josías, y que por testimonio, o sea, eres formado,
O sea, dando testimonio de arrepentimiento, el Ruach de Yahweh nos guiará hasta alcanzar esa estatura del varón perfecto. Si tú lo crees, y por supuesto, si tú así lo quieres. El Eterno no obliga a nadie, pero es necesario que tú tomes una decisión, porque con el Eterno no se juega, porque si tú juegas a ser tibio y caliente, el Eterno te entregará, te vomitará, ¿sí? Padecerás, sufrirás juicio, de todo. O es Baal o es el único Yahweh Elohim. Y él quiere libertad para tu vida. Pero tú no has entendido esa libertad. Que esa libertad es no volver a lo mismo. Y tú pretendes volver a lo mismo. Y eso no es así. Y quiero que también vayamos, aquí vamos a tomar tacitas muy preciosas, muy hermosas, muy que concuerdan con todo lo que estamos hablando, de tomar una decisión, de comenzar a ayunar y a orar por tu vida, por la iniquidad que ha querido gobernar en tu ser. Porque si tú no la cortas de raíz, si tú no cortas eso desde lo más profundo, esta penetra en forma de los huevos de áspides y comienzan a crecer como el cáncer y se multiplica haciendo que se expanda en todos tus órganos, vivirás de enfermedades. Y si tú vuelves y solamente lo limpias con la escoba y no lo quitas con algo que extermine, esas telarañas seguirán creciendo y así vas a durar toda la vida tratando de lidiar con tus fuertes dolores y decaimiento físico y lidiar con tu pecado. Pero si tú no vas a la raíz, si no matas la araña, pues la telaraña seguirá creciendo hasta que tú vayas al problema de raíz. Entonces, vamos a ir ahora sí a Salmo 119, 129. Y esa es la letra del alefato Pei. ¿Sí? Dice, Salmo 119, 129, 136. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. Haré entender a los simples, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ahí está todo lo que el Eterno, en ese pedacito, está todo lo que el Eterno quiere hablar a nuestra vida y lo que hemos venido hablando. Ríos de agua de vida descendieron de mis ojos porque no guardábamos su ley, porque no éramos conforme a sus mandamientos. Estábamos esclavos de la violencia de los hombres. La iniquidad quería enseñorearse de nosotros y hacernos unos más que repitieran lo mismo. Pero él, ¿qué dice en Éxodo 20? Que si nosotros tomamos el camino que es, dejamos la idolatría como Josías, Él será misericordioso con nosotros y con nuestras generaciones por millares de millares. La letra P representa una boca, ¿sí? Y es esa boca por la cual nosotros, ves, en ese contexto primero, necesitamos confesar nuestro pecado, así como decimos, necesitamos identificar y con nuestra vida demostrar, ¿sí? Pendiente a eso, para seguir lo que la boca de Yahweh habla. ¿Y qué es lo que dice en el primer versículo de Pei? Sus testimonios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué es lo que alumbra nuestro camino? Lámpara es a mis pies, tu palabra. Lámpara es lo que tus instrucciones, tu Torah. Eso es lo que alumbra el camino. Si no nos dejamos guiar por esa luz, si usted es muy terco, va de noche y no se ve nada y no prende la linterna, o primero usted se cae, o segundo se va por el camino que no es, y tercero se pierde.
Y así está nuestra vida en estos momentos, los que no han nacido de nuevo. Están perdidos, no saben a dónde ir. Pero el Eterno en ese momento los puso en un camino. Bueno, los puso frente a dos caminos diciéndole, bájalo Yahweh, elija usted papito rápido, no me pida mi tiempo, ay, dame un año para elegir, un año sabático. Eso sí, creo que siempre lo repito en estas enseñanzas, pero siempre me da risa. O hermano, o va por ese o va por el otro, pero decídase rápido porque pues usted está haciendo tibio y lo que está haciendo es trayendo juicio para usted y para su familia, y lo que su padre y sus ancestros y toda su generación ha cometido y la iniquidad que se ha sembrado se quiere volver a repetir en usted. Pero yo quiero que usted cambie su vida, lea la escritura, se señoree y tome las promesas firme y sea instruido por la luz, la lámpara, la Torá, y siga el camino recto y no se tuerza. Y eso es lo que está trayendo el Eterno en estos tiempos, llamando arrepentimiento, para que ya no se haya aquí en esta tierra el pueblo de Israel disperso y en maldad, porque en eso está. Pero nos ha llamado a arrepentirnos, a confesar con nuestra boca nuestros pecados, nuestra idolatría y dejarlo a un lado, ¿sí? Que aunque observemos todo eso que pasó en nuestras generaciones, no lo repitamos. Y un dato muy especial de este salmo, ¿sí? Y es que está dividido en cada 8 versículos. Ese número 8 no es casualidad, y no es que tampoco los versículos estén por casualidad, sino que cada palabra de cada inicio de cada versículo, cada letra de cada palabra de cada inicio de cada versículo, corresponde a una letra del alefato. En este caso, la letra P aparece, ustedes lo pueden ir a las traducciones originales, a las traducciones no, sino a los griegos originales, y ustedes van a ver que empieza, en este caso, del 129 al 136, todos esos versículos empiezan con la letra P. ¿Y qué nos indica eso? ¿Qué significa el número 8? ¿Ustedes qué creen? Y aparecen todos los versículos, ¿no? Este 8 es un nuevo comienzo para tu vida. Es un nuevo nacer. Es el momento de renunciar a eso y volver a nacer. Y si lo repetiste y si ya comenzó a florecer en ti la iniquidad de tus padres, como me pasó a mí que ya comenzaba a concebir ese pecado, es necesario hacer un stop y no coger la escoba y quitar la telaraña, sino coger la escoba y matar de una vez la araña, quitar toda raíz y no volver atrás, ¿sí? Porque si volvemos atrás, ¿usted qué está haciendo? Usted solamente es un sepulcro banqueado, bonito por fuera y muerto por dentro, ¿sí? Es necesario que quitemos todo eso, porque si nos salimos de la cobertura de él, el diablo, ¿qué hace con nosotros? El diablo hace lo que quiere hacer con nosotros si nosotros se lo permitimos. Entonces, también esa letra P habla en Proverbios 31:26. Aquí en Proverbios 31:26, aunque habla de la mujer, pero miremos este hermoso versículo que empieza con la letra P también, ¿sabía? Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Yo quisiera leer en la K2, dice, cuando abre su boca, habla sabiamente, en su lengua hay instrucción de Torah. Y ahora yo te pregunto a ti, tú con tus amigos, con los de tu comunidad, en todo tiempo abren su boca para hablar sabiduría, o sea, hablar instrucción de Torah, o un 60% hablo bobadas y hablo de juegos, de novelas, y otro 40% pues de Torah, o pues en el Shabbat hablamos harto de Torah, ¿para qué vamos a hablar del resto de semana de Torah? Y si nuestra boca ya confesó lo que nosotros éramos, nos enamoramos de él y comenzamos a hablar de, ¿usted no le pasa? Usted cuando se enamoró actualmente de su esposa, usted quiere hablar de ella o de él en todo el tiempo, quiere hablar de él, de ella, a cualquiera que se le atraviese, ¿sí? Así mismo pasa cuando nos enamoramos verdaderamente del Eterno.
sea, dejamos todo atrás, porque el amor, por amor uno cambia, literal. Dejamos todo atrás y no hay nada que refrene nuestra lengua para hablar de la instrucción de Él, hablar de su Torah. Es algo que ya pica, es algo que dice, mejor dicho, que ya es necesario decir lo que uno no puede retener, ¿sí? Pero obviamente con sabiduría, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la letra P, que hacer, bueno, en este caso habla de la mujer virtuosa que habla sabiamente, y eso es lo que quiere el Eterno con nosotros, que hablemos lo que su boca habla, porque lo que nosotros hablamos, eso lo lleva el viento, eso no, los testimonios y eso impacta en el momento y gloria al Eterno, pero lo que permanece y no vuelve vacío es su Torah. Y eso, y sobre la iniquidad y sobre la boca vamos a hablar en Levíticos 26:40. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces, vemos que es necesario confesar nuestra iniquidad y la iniquidad que nuestros padres cometieron, observarla y decir yo renuncio a eso, ser determinados, porque no podemos llegar al extremo que llegaron, que habla ahí en este versículo, de que nos entrega el sistema hasta que nuestro corazón se humille. Nosotros, nosotros queremos enderezar nuestro camino. Hijo, tú, hija, ustedes están nada apenas. Todos podemos comenzar a enderezar nuestro camino con la instrucción de la Torah. Porque no podemos llegar a ese extremo de que nos tiene que humillar como nos pasó a muchos de nosotros. El Eterno hasta que no nos humilló, no nos hizo doblegar a causa de muchas situaciones. Y como hablaba de mi caso, hasta que no, ¿por qué tocó llegar a ese extremo? Para poder entender su instrucción, a causa de nuestra rebeldía, a causa de lo que nosotros pensábamos en nuestra propia conducta, nuestra propia prudencia. Él nos ha llamado a ser libres y reedificar las ruinas antiguas. ¿Por qué nos ha llamado a ser libres del sistema, libres de toda iniquidad? Para que haya misericordia en millares. Nuestros hijos no solamente físicos, ¿sí? Porque toca instruirlos siempre, claro, por supuesto. No solamente hay misericordia para ellos, sino los hijos espirituales. Los hijos con los cuales el Eterno ha puesto en tu camino para que seas tú guiándolos. En ellos también va a haber misericordia a causa de tu testimonio, a causa de tus oraciones, a causa de tus ayunos, a causa de lo que has renunciado por amor al Eterno. Entonces, en conclusión, nos ha llamado a ser libres para ser instrumento de libertad del Eterno, por supuesto, a muchos de los que están aún cautivos en sus propias iniquidades, que se repiten generación tras generación. Pero el Eterno ha levantado a Josías en este tiempo, que quiten toda idolatría del pueblo y conozcan la Torah. Entonces, vamos a orar en este tiempo, entregándole que el Eterno a través de esta palabra, espero ya haya llegado a lo profundo de tu corazón. Hay mucho que hablar de la iniquidad y este tema no es así, no es solo este pedacito, sino son muchas cosas más, son muchas cosas a profundizar. Pero entonces, dispongamos nuestro corazón siempre para escuchar la instrucción del Eterno. Así que vamos a orar. Eterno, gracias por lo que nos hablaste en el día de hoy, por lo que nos has instruido, por lo que nos has guiado. Gracias, papá, por tu misericordia, que gracias a tu misericordia estamos aquí, Padre, escuchándote. Gracias a tu misericordia, Padre, hoy puedo volver a tus sendas, volver, Padre, a enamorarme de ti. Padre, ayúdanos, Padre, a renunciar y a ser determinadas, Padre, en nuestras
decisiones, a ser determinados, Padre, en lo que has de traer a esta casa, a ser determinados, Padre, en una decisión y para siempre. Ayúdanos, papá. Solos no podemos, Abba. Solos no podemos lograrlo. Solo, Padre, con tu dirección. Solo, Padre, con tu instrucción. Ayúdanos, Padre, que no solo nosotros, sino tu pueblo que está disperso conozca tu Torah y pueda volver a ella. Conozca, papá, tu camino y pueda ser enderezado. Que tú puedas enderezar, Padre, el camino de aquellos que tú conoces su corazón y tendrán un arrepentimiento genuino. Y oramos, Padre, por esas almas, Padre, que se están rindiendo ante Baal, se están rindiendo quizás inconscientemente ante un sistema, ante el mismo Egipto, han sido esclavos por años y por años a causa de su iniquidad y no han entendido, Padre, tu verdadero propósito. Y no han entendido, Padre, la sabiduría de la cual tú hablas. Pero, Padre, levanta esos Josías, Padre, que tomen esa determinación, esa decisión de dejar toda idolatría, dejar toda esclavitud, ser un hombre o mujer determinado, sabio, que hable de tus instrucciones, que demuestre, Padre, con su vida y de testimonio de lo que tú has hecho en ellos, en agradecimiento, en gratitud para contigo. Y que por supuesto no vuelvan atrás, Padre, porque muchos han caído otra vez en la iniquidad que ha permitido que florezca en su vida. Y eso no puede pasar en este tiempo con tu pueblo, papá. Porque aún conociendo la verdad, aún conociendo, Padre, la sangre de redención por la cual se entregó hasta morir por nosotros, qué otro sacrificio será para cubrir ese pecado? No hay otro sacrificio, sino solo uno, el cual fue una vez y para siempre. No podemos seguir siendo iguales, libres, entre comillas, cometiendo el mismo pecado, porque pues como ya Jesús nos hizo libres, pues ahora ya podemos seguir haciendo lo que queramos, como nos enseñaba en el cristianismo en el pasado. No, papá, no puede ser así, sino el sacrificio una vez y para siempre, Yeshua HaMashiach, el enviado, el deseado entre las naciones, ha muerto para que nosotros volvamos a ti, a tu instrucción. Y eso, Padre, es cuando comienza a levantarse el altar caído de David. Comienza, papá, a levantarse ese remanente, comienza a demostrarse tu verdadero pueblo. Y comienza a obedecerte. Porque tu pueblo volverá y será, Padre, quizás serán contados, pero será un pueblo fiel. No en multitudes como muchas iglesias, sino un pueblo con un número con el cual tú ya tienes conocimiento y sabes quiénes son los fieles. Padre, permítenos que esta palabra no pase por nuestra vida porque sí, sino impacte en nuestra vida e impacte en nuestro corazón sobre todo, para comenzar a caminar, dejando al lado y dejando por donde el camino torcido que veníamos, para comenzar a caminar en tus sendas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Bueno, mis amados, que el Eterno los bendiga y nos vemos en una próxima. Muchas bendiciones.